Aquí arranca la semana de 8 Magazine y ya saben que nos gusta abrir nuestra semana que arranca los martes hablando de psicología, pero en un cajón desastre muy especial en el que caben muchos puntos de vista. El de la psicología, por supuesto, pero también el de la sociología, el de la actualidad. Todo eso está hoy reunido en el tema que vamos a abordar con nuestro psicólogo de cabecera, con el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hoy tratamos un tema muy actual de estos años y además muy importante, que podríamos hablarle muchos programas de este tema. Sí, porque podemos abordarlo desde muchos puntos de vista. Lo hemos contado en nuestro sumario. Vamos a hablar de fake news, es decir, de las noticias falsas, de la información intoxicada, podemos llamarle de muchas maneras y podemos enfocarlo desde el punto de vista más puramente periodístico, pero también el sociológico, el psicológico, desde luego, según los perfiles de las personas que desarrollan o difunden esas noticias, desde el punto de vista político, incluso el del marketing. Sí. Bueno, por eso es un tema complejo. Yo creo que ha sido la palabra del año hace poco y después fue posverdad, que yo creo que está unidos todas las fake news. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente, siendo muy prácticos, al primer esbozo, hay un tema ideológico-político y otro económico. No sé, son las dos. Fernando, ese es nuestro tema de portada, sí, pero antes me gustaría detenerme en otro tema que también está de actualidad, porque fue ayer, el Blue Monday, el día más triste del año. Ese fue ayer, que es el lunes de enero, que llega después de la Navidad, en plena cuesta de enero, después de las rebajas, con la llegada del frío. Todos esos factores hacen que ese lunes se convierta en el día más triste. Al menos esa es una tendencia que hemos oído en los últimos años, que yo no sé si tiene alguna base psicológica. Tú eres el experto. No, quiero decir que esto es creo que es un psicólogo inglés que hizo una fórmula. Por ejemplo, calculó que claro, después de las rebajas, después de las Navidades, la gente no tiene dinero, la gente se hace promesas de dejar de fumar y no las cumple, entonces hay más frustración. Entonces, según sus cálculos, pues era el día más triste del año, el 21 de enero, ¿no? A mí no me da mucho crédito esto, ¿qué quieres que te diga? No sé si decir que es una bobadilla o algo así. Bueno, él tiene su mérito, este psicólogo, porque es muy creativo, ¿no? Y ha tenido mucho éxito, mucho boom. Ha sido una noticia muy rebotada, muy retuiteada, todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, esto de la felicidad es algo subjetivo. Es decir, para empezar, cada uno tiene su momento, sus circunstancias. Bueno, tiene el mérito de ser creativo, yo creo que eso sí, es original este hombre. Y los argumentos que has esgrimido, la fórmula, parece lógico que te convierta en, o sea, que redunde en una situación triste. La cuestión es si eso puede ser general o es algo más particular, ¿no? Claro, yo creo que bueno, el bienestar es algo particular, quiero decir, como la felicidad, es muy difícil de calcular. Insisto que yo creo que lo que ha hecho es coger unas variables y ver en qué momento del año pues posiblemente era más triste, cuando has intentado cosas y no lo has conseguido, no tienes dinero, etcétera, etcétera. Bueno, también podríamos decir antes de verano, después de las vacaciones. Yo creo que también hay un riesgo de patologizar las cosas, que yo siempre he estado un poco en contra de eso, ¿no? Todo es una patología, cualquier cosa que haces es un síndrome. Bueno, yo creo que no hay que exagerar, y no es bueno tampoco psicologizar la vida cotidiana ni psicopatologizarla, ¿no? Bueno, con normalidad. Voy a relacionar esto con el tema de las fake news. El Blue Monday no es una fake news, pero sí es una tendencia informativa también, mira, ¿no? Puedo poner un ejemplo y enlazar el tema que vamos a tratar hoy. Mira, ya que lo has dicho. Tú pones un estudio de psicología o de sociología, lo que fuere, de educación, muy riguroso, que te ha costado años, lo pones en unas redes sociales y no tienes ningún me gusta, ningún like. Esto es así, ¿no? Pero si pones algo emocional, crítico, rabioso, emocional, tienes cientos como puede ser esto, ¿no? Algo curioso y tal. Por eso se dice que las posturas extremas políticas no es conveniente retituarlas ni hacer comentarios, porque ya sabes que el algoritmo de Facebook, de Google, todo esto, al final visualizas más las noticias más retituidas. ¿Cuáles son las noticias
más comentadas, pues las más rabiosas, las más extremas, las más radicales, y no hay que entrar en ese juego, ¿no? O sea, precisamente para evitar los extremismos, mucha gente ha dejado Twitter por este motivo, ¿no? No sé si que la critican mucho, que tal. Bueno. Entonces lo que hay que hacer, bueno, lo que no hay que hacer es comentar estas noticias extremas. Los extremismos al final es lo que más. Y si tú pones algo riguroso y serio, a mí me ha pasado, no tienes ningún like, ningún me gusta. Ese es el primer análisis que tenemos que hacer respecto a las fake news. Luego, si te parece, entramos en los fenómenos políticos que se han producido últimamente, que ya esbozabas, pero la principal diferencia de las fake news actuales con la información contaminada de hace algunos años es que están orientadas a lo emocional, siempre a lo emocional. Y eso es lo que genera la respuesta, ¿no? Esa es la clave psicológica de por qué reaccionamos y por qué se convierte en viral una fake news, porque al final despierta las emociones del que la lee. Sí, por ahí iría. Yo creo que todavía tiene que haber más estudios y más análisis de todo esto, pero sí que tiene que ver lo emocional. Esto es una... Mira, hace muy poquito leía Foucault, os sonará, ¿no? Sí. Que decía que hasta el siglo XVIII nosotros lo que considerábamos verdad era los milagros, el santero, el chamán, no sé, era la naturaleza, cosas muy primitivas, ¿no? Esto hasta hace muy poquito, ¿no? Y del 18 se empiezan las ciencias sociales, que son más rigurosos, la medida, las cosas, ¿no? Que nuestra tradición no es las ciencias sociales, es lo otro, quiere decir que lo que está ocurriendo ahora. También la ciencia se ha vuelto muy compleja, muy difícil de entender, muy para expertos y una realidad muy... Al final hay cierto placer, es un poco lo que coincide la gente en compartir cosas muy extremas y lo que sí que se está viendo es que la gente que comparte estas cosas es para defender lo que él sabe. Muy curioso porque la Internet sabemos que es muy horizontal, pero al final solo sigues a la gente con tu misma ideología, los mismos gustos y te haces una especie de burbuja. Bueno, pero perdona que te interrumpa, Fernando, esto es tan antiguo como el periodismo. Al final uno escoge el medio de comunicación con el que se identifica. Lo que pasa es que ahora es más global, ¿no? Pero hace 30, 40 años uno lee, escucha lo que quiere o lo que sintoniza con su forma de pensar, busca reafirmarse un poco. Ahora en las redes el volumen de información es mucho más grande, pero terminamos escogiendo la fórmula que nos refuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es teoría de la opinión pública pura y dura. Que nos prometía una horizontalidad que tampoco ha sido así, ¿no? Yo creo que bueno, al final son riesgos que estamos viendo, que parecía todo que ya estaba todo hecho, parecía que vivíamos una sociedad que la Unión Europea estaba construida, el capitalismo iba por su buen camino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora estamos un poco perplejos ante esto, porque ya la gente no sabe muy bien qué creer, que este es el problema, ¿no? A mí me ha parecido interesantísimo lo que ha ocurrido con la Unión Europea, que ha dicho que iba a crear una agencia para detectar estas noticias falsas, ¿no? Que esto es un punto y aparte, porque esto es peligroso, ¿eh? ¿Quién decide que esto es verdad y que esto no es verdad? ¿Me sigues? O sea, pero igual a no ser que sean matemáticas... Igual de peligroso que desde estamentos oficiales se difundan noticias falsas, con toda la intención, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos durante toda la campaña Trump, bueno, y durante la presidencia Trump continúa ocurriendo, como ha ocurrido con la campaña de Bolsonaro. Son campañas orquestadas y con pleno conocimiento de que lo que se está difundiendo es falso, pero se pretende crear una corriente de opinión concreta y funciona. Lo ha conseguido. Claro, por eso realmente las grandes amenazas son la ecología, las fake news, estos, ¿no? Decía Ignacio Ramonet, bueno, voy a hablar de la competencia, del Le Monde. Adelante. Hoy vamos a hablar de información y de pluralidad informativa, así que eso es muy oportuno. Del Le Monde Diplomatique, ¿no? Daba una conferencia hablando de este tema y me gustó mucho porque lo analizaba muy bien Ignacio Ramonet, ¿no? Y hablaba de que, bueno, llegaron a entrevistar a estas agencias que se dedican a esto, porque también ganan dinero, porque son virales, ¿no? Y eran gente, por ejemplo, en Rumanía, en Rusia, gente muy jovencita que se dedicaban a inventar estas noticias
Y lo curioso es que ellos decían que crean las noticias que a ellos les gustaría leer. Pero son noticias disparatadas. La gran pregunta es cómo alguien puede retitular, compartir por WhatsApp esas noticias sabiendo muchas veces, no siempre, que son falsas, ¿no? Esta es algo que nos ha dejado perplejos nuevamente ante qué ha pasado en Brasil, como tú decías, ha pasado en Brasil el 60% de la gente se ha informado por WhatsApp. Noticias como por ejemplo que parece ser que el Bolsonaro contrató estas agencias y tal, noticias como que el de la oposición ha escrito un libro donde se permitía tener relaciones sexuales con los hijos, bueno, unas cosas disparatadas. Bueno, pues eso ha sido retuiteado. Noticias como que Hillary Clinton, el de Trump, pero que son increíbles, que vendió armas al ISIS o que utilizaba una serie de pizzerías para fomentar la pornografía infantil. Bueno, la gente lo ha retuiteado, algunos, otros no se lo creen. Por cierto, es que Fernando, me gustaría comentar dos estudios. Sí. O sea, hay uno de la Complutense que me llama mucho la atención, que cuando es un poco ambigua la noticia, no es tan fácil detectar que es una fake news, que es a donde quiero ir. Hay otras que sí, ¿no? Entonces, quien retuitea algo que es falso es sobre todo gente que es más mayor y un poquito más de derechas. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Se puede establecer un perfil, o hay varios perfiles que son proclives a difundir este tipo de noticias y hay otro tipo de perfiles que no lo hacen? ¿Qué tipo de personas comparten fake news? Porque se puede establecer un perfil de quienes comparten. La gente más radical en una idea, la gente que más edad, contrariamente a lo que se pensaba, que era la más joven, pero yo creo también que tiene que haber más investigación de esto, ¿eh? O sea, estamos empezando. Es que la investigación va muy lenta. Yo que investigo soy lentísimo. O sea, yo soy lentísimo investigando. Cuando investigo cosas, me pasan nuevas teologías, ya ha pasado el Disman y yo estaba investigando el Disman, ¿no? Bueno, es gente mayor, comparte más fake news la gente de derechas, esto es muy curioso, que la de izquierdas, o sea, de extrema derecha, y después que las noticias que no son tan claras, no son tan fáciles de analizar. Es que esto es muy importante porque en la Complutense hicieron ese estudio y muy pocos detectaron cuál era una noticia falsa. Y esto es un problema gordísimo, ¿no? Porque claro, tienes que verificar las fuentes. Y hoy en día, ¿quién tiene tiempo de verificar las fuentes? Eso es muy complejo. Yo a los estudiantes de comunicación audiovisual en primero se lo exijo. Bueno, si no, no aprueban. O sea, eso tiene que ser rigurosísimo, ¿no? Pero ¿quién lo hace? Entonces ahí está un poco el problema, que se comparte. Bueno, pero hay algunas claves, ¿no, Fernando? Hay algunas claves que nos pueden dar la seguridad de que es una información elaborada por profesionales. Acudir a medios de comunicación de reconocida solvencia, hay muchísimos y de todas las orientaciones políticas. Desde luego no compartir nunca textos cuyo origen desconocemos, que llegan sin firma, ¿no? A través de WhatsApp, por ejemplo, ponías ese ejemplo, sin firma y a veces son completamente, no anacrónicos, son antiguos y se hacen eco de algo que ocurrió hace 5 años y de pronto alguien vuelve a poner en circulación con un fin comercial, pero sin ningún rigor, ¿no? Hay pistas, no se pueden compartir cosas sin que sepamos de dónde vienen, por ejemplo. Esa es una clave importante, pero hay más. Sí, vamos, va por ahí, ¿eh? Quiero decir que yo creo que también, aparte de que se esté hablando de crear unidades locales o no de verificación de esto, que es hace poco presenté el libro de un filósofo que decía esto, que era muy peligroso crear entidades que digan que es verdad y que no es verdad, que nos recuerda al libro de 1984 de Orson Welles, que su protagonista, Wilson Smith, trabajaba en el Ministerio de la Verdad, que es un libro súper actual, vamos, es increíble cómo acertó este... Bueno, otro es pues ir a las fuentes de toda la vida, es decir, a los periódicos, y después yo creo que también que el futuro es posible que se tenga que pagar. A mí me parece, es una opinión personal, ¿eh? Es decir, esto también lo decía Ignacio Ramonet del Le Monde, que si esto sigue así va a haber tal confusión que al final uno necesita ir o a muy pocos sitios muy verificados o incluso tendrá que pagar algo. Estamos acostumbrados a no pagar, pero a lo mejor la información tendrá que ser así, nos hemos acostumbrado a no pagar en muy poco tiempo. Hasta hace muy poco la prensa escrita se pagaba y no suponía ningún trauma tampoco, ¿no? Claro. Se pagaba en el kiosco, lo que pasa es que ahora vemos en internet que tampoco es gratis. Ya.
Y después está la parte mercantil de toda esta cantidad de información. El hecho de mover información, de participar en el movimiento de la información, le está generando un beneficio, a veces ideológico, a veces de poder y a veces económico, a determinadas personas. El hecho de que nosotros compartamos o demos al like o reaccionemos ante determinadas fake news genera un movimiento económico, o sea que para nosotros es gratis, pero es que alguien se está beneficiando mucho de eso, ¿no? Claro, me estaba poniendo en la pantalla la verdad de las noticias falsas, un libro que dice, claro, que yo creo que es uno de los mejores libros sobre este tema, ¿no? Que comenta este libro que quien hace noticias falsas no hace una al mes. Hacen muchísimas, o sea, una cantidad ingente, porque se retuitean, como decimos, se vuelven a fomentar, pero que la cantidad es muy grande, ¿no? Y hay agencias especializadas, como tú decías, eso a mí es un peligro para la democracia y para la libertad. Hay también grupos y portales en Internet especializados en desmontar bulos, y hay bulos temáticos. El último que yo he conocido es sobre la inmigración y los datos de inmigración. Se puede encontrar fácilmente en Internet, desmontando con datos, con periodismo de datos. Volvemos a la conversación con la que cerrábamos la semana pasada esta sección, en la que yo creo, claro, yo soy periodista y al final defiendo también mi sector, pero yo creo que ahora el periodismo es más necesario que nunca. Profesionalizar la elaboración de información es más importante que nunca, precisamente por fenómenos como los fake news, y hay gente que se dedica a desmontar fake news en Internet. Pero bueno, si ustedes dudan de una noticia, como decía Fernando antes, contrastarla es tan fácil como teclear ese titular que les ha llegado por WhatsApp o por correo electrónico, lo teclean en Google, en cualquier buscador, y seguro que ese titular aparece ya desmentido, porque hay gente que se ocupa de hacerlo. Ahora que has dicho la inmigración, sabemos en psicología social de siempre que la generación, la persona que viene a trabajar, tiene detrás mucha gente que ha puesto dinero para que venga a trabajar y hace muy pocos uso del servicio sanitario, por ejemplo, ¿no? Esto se sabe desde hace mucho, pero bueno, te encuentras noticias que dicen lo contrario, en fin, bueno. Hay que tener un poco de espíritu crítico también y contrastar lo que leemos. Fernando, me apasiona este tema, le dedicaremos otra sesión, como decías, pero no será la próxima semana, nos volveremos a ver el próximo martes, pero hablaremos de literatura. Educación, libros de educación. Vamos a presentar 2 libros de educación muy interesantes y que han sido superventas, y vamos a analizarlos. De acuerdo, pues te esperamos el próximo martes. Mientras tanto, tengan cuidado con lo que comparten o a lo que retuitean o lo que le dan el like, que cualquiera puede equivocarse, pero bueno, hay que pensárselo dos veces, ¿no? Muchas gracias, Fernando. A ti, Neca. Seguimos en 8 Magazine, precisamente de información, esta sí, rigurosa y veraz, nos vamos a ocupar en los próximos minutos, pero en formato express, reducido. Aquí la tienen.